¿Hasta cuándo tanta violencia en el Cauca? El departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano, vive una de las situaciones más críticas de violencia y abandono estatal en América Latina. Allí, el conflicto armado no ha cesado, sino que se ha transformado. Hoy el Cauca es el epicentro de una guerra fragmentada, donde convergen disidencias de las FARC, el ELN, economías ilegales, cultivos ilícitos, comunidades históricamente marginadas y un Estado débil, sin presencia efectiva. Según el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, la raíz de esta crisis se encuentra en la alta concentración de grupos armados ilegales, especialmente en el norte del departamento. Las columnas disidentes de las FARC, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, controlan vastas extensiones del territorio. La primera se mueve en la cordillera occidental, dominando cultivos de coca. La segunda opera en la cordillera central, controlando plantaciones de marihuana. Pero la violencia en el Cauca no es un solo frente. Es una guerra de múltiples rostros. Se libra en el norte, en la costa pacífica, en el oriente y en el corazón del departamento. A esta ya compleja ecuación se suman las disidencias de la Segunda Marquetalia y el ELN, exacerbando aún más la confrontación por el control de rutas del narcotráfico y rentas ilegales. Los analistas advierten que, sin una estrategia integral, el conflicto seguirá escalando, dejando más líderes sociales asesinados, más desplazamientos y más comunidades silenciadas por la guerra. La cifra es alarmante. 25 líderes sociales han sido asesinados en el Cauca solo en lo que va del año. La ausencia de una respuesta estatal efectiva ha convertido al departamento en un microcosmos del conflicto armado colombiano. Allí confluyen comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, narcotraficantes, empresarios cañeros y actores armados ilegales. Un entramado de intereses y tensiones que convierte a este territorio en un polvorín social. El Cauca representa, como pocos lugares en Colombia, el verdadero reto de la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. No basta con pactos de papel ni con presencia militar simbólica. Se requiere una transformación profunda del modelo territorial que implique diálogo social real, reforma agraria integral, productividad rural y protección efectiva de la vida. La paz no puede ser solo un discurso. Debe ser una realidad construida con y desde las comunidades. La dimensión demográfica del Cauca es clave para entender su complejidad. Según cifras del exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, el 23,8% de la población caucana es indígena, mientras que los afrodescendientes representan el 24,4%. Ambos grupos superan ampliamente el promedio nacional. Además, más del 50% de la población del departamento vive en pobreza monetaria, con los mayores déficits habitacionales del país, rezagos tecnológicos estructurales y altísimos índices de informalidad rural. Desde 2005, las comunidades indígenas han crecido un 36,8%, en parte por su alta tasa de fecundidad, pero también porque el último censo realizado bajo el marco de las consultas previas y el reconocimiento constitucional del autorreconocimiento étnico, pues ha permitido contar a pueblos que antes eran invisibles para el Estado. 7 de cada 10 indígenas viven en zonas rurales y 6 en resguardos, donde la violencia suele ser más intensa y la presencia estatal más escasa. Pero el conflicto no es solo armado, también es territorial. El reclamo de las comunidades indígenas por recuperar la madre tierra choca con los derechos al trabajo de comunidades afrocolombianas que cultivan esas tierras.
muchas veces de forma ancestral. Algunas de estas tierras les pertenecen, otras están en manos de personas naturales o jurídicas con contratos legales con ingenios azucareros. Es una disputa agraria que revive tensiones históricas, pero que el Estado no ha sabido mediar. Hoy, las comunidades indígenas controlan cerca de 34 millones de hectáreas en Colombia. El reto no es solo de propiedad, sino de productividad. El 83.5% de estas tierras indígenas en el norte del Cauca son improductivas y la falta de presencia institucional abre la puerta a que estos territorios sean coaptados por grupos armados y economías ilegales. Es urgente que el gobierno determine cuántas de estas tierras están siendo utilizadas para rentas ilícitas y cuántas están verdaderamente aportando al desarrollo rural sostenible. El riesgo de un nuevo ciclo de paramilitarismo reciclado ya empieza a asomarse. En zonas del Valle del Cauca y del mismo Cauca, hay indicios de estructuras ilegales que se reorganizan bajo nuevas banderas, instrumentalizando a comunidades afro, acusando indígenas de complicidad con grupos armados y promoviendo un discurso de odio que puede llevarnos de vuelta a una guerra de terratenientes, esta vez camuflada bajo el lenguaje de la legalidad. Los errores ya cometidos deben servir de advertencia. Casos como el de la invasión del predio Caballo Loco en Dagua, Valle del Cauca, que perteneció a Rodríguez Orejuela y que terminó en violencia, muestran que los discursos gubernamentales sin ejecución responsable pueden encender fuegos difíciles de apagar. La entrega de bienes expropiados al narcotráfico sin acompañamiento real ha puesto en riesgo a nuevas comunidades, algunas de las cuales han sido víctimas de asesinatos por ocupar esos predios. El 36.9% de la propiedad rural en Colombia pertenece a territorios colectivos, distribuidos entre aproximadamente 2.5 millones de personas. Revisar la propiedad es necesario, pero también lo es evaluar la capacidad productiva de estas comunidades y generar condiciones reales de sostenibilidad y equidad, sin afectar los derechos de otros. El futuro del Cauca es una prueba de fuego para este gobierno. Si el Estado logra garantizar paz, desarrollo y seguridad en el norte del Cauca, entonces sí habrá valido la pena el cambio. Pero si no se actúa con urgencia, si se pierde tiempo, si no se escucha a todas las voces, incluyendo las que no marchan ni hacen ruido, el diálogo social no habrá servido de nada. Y ese mismo diálogo social debe tener el coraje de decirle a todos, incluso a los pueblos indígenas, que la madre tierra también castiga los abusos.